Información internacional: una persona fue asesinada y varias más resultaron heridas en una escuela secundaria en Kentucky. Así lo informó el gobernador del estado, agregando que el tirador se encuentra bajo custodia. El tiroteo ocurrió en el Marshall County High School, esto en Benton, Kentucky, en un pueblo a unos 193 kilómetros al noreste de Nashville. Un tiroteo trágico, dijeron las autoridades. El tirador ahora se encuentra bajo custodia y ha dejado una víctima fatal y aún hay más heridas, pero no se sabe más al respecto. Así lo escribió el gobernador de Kentucky, Matt Bevin. Ampliamos la información al respecto del terremoto que sacudió esta madrugada las costas de Alaska. Las autoridades elevaron una alerta de tsunami luego del poderoso terremoto de magnitud de 7.9 que se registrara a lo largo de todo el lado estadounidense. Una advertencia de tsunami con el nivel de amenaza más bajo aún se mantiene vigente para el sur y la península de Alaska, pero no existe una alerta de tsunami para el resto de la costa del Pacífico de América del Norte. Así lo escribió en su sitio web el Centro de Monitoreo de Tsunamis de Estados Unidos. El terremoto se produjo en el Golfo de Alaska, a unos 280 kilómetros al sureste de la ciudad de Kodiak. Así lo precisó el Servicio Sismológico estadounidense, que revisó los informes en su primera estimación de la magnitud del movimiento en 8.2, pero luego lo fijaron en 7.9 de magnitud. Y una crecida atípica del río Paraguay ha afectado a más de 18,000 personas en Asunción, esto en la última semana. Responsables de la Secretaría de Emergencia señalaron que 3.500 familias ya han sido reubicadas, al indicar que aumentará la cantidad de damnificados porque el río seguirá creciendo hasta finales de febrero debido a abundantes lluvias. El río Paraguay actualmente tiene 5,7 metros de altura y según autoridades su nivel podría alcanzar los 7 metros en los próximos días. En enero ya se registraron entre 164 y 266 milímetros de agua caída acumulada en el país, indicó la Dirección General de Meteorología paraguaya. Se espera que las aguas sigan su curso y la crecida y las inundaciones afecten a zonas del sur del país fronterizas con Argentina. Y el reelecto presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que está dispuesto a hablar con la oposición política en su país, esto tras varias semanas de protestas y acusaciones de fraude en las elecciones de noviembre pasado. La propuesta del mandatario se produce a días de que tome posesión el sábado, tras una polémica reelección en los comicios de noviembre en los que la oposición denuncia que hubo fraude. Nosotros estamos abiertos a cualquier consideración. De hecho, están ocurriendo en este momento conversaciones tanto aquí como fuera del país para instalar ese esquema de mediación. La oposición convocó a nuevas protestas para el martes luego de que la OEA manifestara su intención de trabajar con Hernández, pese a que en diciembre el organismo cuestionó los resultados electorales. Hernández ganó por un estrecho margen al candidato opositor Salvador Nasralla. Las denuncias de fraude sumieron al país en una ola de manifestaciones y disturbios que han dejado al menos 30 muertos según organizaciones humanitarias. Y mientras la constituyente en Venezuela acordó adelantar las elecciones presidenciales, la Unión Europea sancionó a 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, acusándolos del deterioro de la situación en su país, en una medida que el gobierno del presidente Nicolás Maduro describe como un ataque al diálogo con la oposición. La élite que gobierna la Unión Europea obedeció sumisamente los designios que él diera la administración de Donald Trump de agredir la patria venezolana y de atacar la mesa de diálogo en República Dominicana. Entre los funcionarios sancionados se encuentra el ministro del Interior, Néstor Reverol, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. El bloque europeo les prohibió viajar al viejo continente y apuntó que lo señala por menoscabar la democracia y el Estado de Derecho, graves violaciones de los derechos humanos y reducir las competencias del Parlamento de mayoría opositora.
Se trata de las primeras sanciones individuales adoptadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Ya en noviembre se había aprobado un embargo de armas y material susceptible de usarse para la represión interna. Las sanciones europeas se suman a las que Estados Unidos y Canadá han adoptado también contra miembros del gobierno de Venezuela. Finalizamos en Chile, donde una iglesia en Santiago sufrió un ataque en la madrugada. Este ataque incendiario que provocó daños menores, pero que se suma a la larga lista de templos católicos vandalizados antes y durante y después de la visita del Papa Francisco. Bomberos controlaron rápidamente el incendio, que solo causó daños menores al templo. Unas 5 o 6 bombas molotov que habían arrojado, que ya estaba todo apagado, el principio de fuego. Y que no había ningún panfleto, no había nada, ningún escrito, entonces no sabíamos por qué esta situación triste que ha ocurrido con otras iglesias. La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio de Lo Espejo, se sumó a la decena de templos que fueron atacados mayormente en el sur del país. En la mayoría se encontraron panfletos sobre la demanda del pueblo mapuche, que exige la restitución de tierras en la región de la Araucanía. La visita del Papa a Chile se vio empañada por estos ataques y por las denuncias de casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.